Hola y bienvenidos al Picalibro. Continuando con la sección de saber pensar o aprender a pensar, porque realmente este punto o este tema surge porque he visto en los comentarios de muchos de mis videos una confusión terrible entre lo que es un concepto y lo que son sus equivalentes. Y miren, si no se tiene claro lo que son los conceptos y sus propiedades, creo que esto debe saberse desde primaria, pero bueno, vamos. Este video va a ser el pre-kinder del pensamiento racional. Debe entenderse que el concepto es la base de todo pensamiento racional posterior. ¿Pero qué es un concepto? El concepto es una imagen mental sobre una cosa que se hace y que luego se le atribuye una palabra para determinarlo, es decir, una palabra para limitarlo. Entonces, un concepto nos da tres grandes funciones. Nos permite dividir las cosas. Vamos, si cuando eres un bebé ya sabes que hay una cosa, y voy a llamarlo cosa y no sujeto, porque es pensamiento de bebé, llamado mamá o ma, y hay otra cosa llamado pa o papá. Es decir, a través de la definición, de la imagen mental, ya yo sé que mamá tiene unas características que no son iguales a las de papá. Entonces, el segundo elemento, es decir, el primero es dividir, permite delimitar las cosas. Lo segundo es que una vez delimitadas las cosas, las puedo categorizar o clasificar o crear conjuntos. Y esta es la base de todo lo demás. Si creas conjuntos, lo que tienes que saber es qué características o qué elementos permiten que entren dentro de ese conjunto. Y por supuesto, cuáles hacen que se excluyan de ese conjunto. Y el último es la definición. La definición vendría siendo así como pues la descripción de las características más notables de lo que hemos conceptualizado. Normalmente cuando se estudia este tema, de todas formas esto es vuelvo y repito, este es el preescolar del pensamiento racional, pero es un necesario, es la base necesaria sobre la cual puedes construir el resto del pensamiento racional. Si no, vas a tener un error de base. A ver, vuelvo y lo repito. Los conceptos vendrían a ser, si está solamente en la cabeza, es decir, en la mente, se llama idea. Cuando ya se le da un nombre, a esa pues palabra asociada, se le dice término. Y cuando ya habla del significado, entonces estamos hablando realmente del concepto. Entonces el concepto del significado que nos permite dividir los objetos, clasificar los objetos y describir o definir a los objetos en sí. A ver, si ustedes piensan en un gato, pues ya per se tenemos la idea mental del gato, tenemos el término del gato y podemos tener una definición que permitiría darnos cuál es la característica elemental o las características elementales que hacen al gato gato y que lo separan del perro, del ratón o de la araña. Entonces, por ejemplo, que tengan cuatro patas no lo separa de otros mamíferos o de otros animales, mamíferos no, que tengan cuatro patas. Que maulla es una característica propia, pero el loro puede imitar el maullido, así que va a haber otras características. Y así les vas buscando las características hasta tener las características esenciales que definen dicho concepto. Pero este video no es sobre definiciones de conceptos, porque eso en la práctica no es muy relevante, sino sobre sus características, en particular dos características y cómo la confusión de estas características hace la mayoría de los errores argumentales cuando se trata de contextualizar o de contestar videos u opiniones con las que no estás de acuerdo. Todo concepto tiene una comprensión y una extensión. La comprensión se refiere específicamente a las características, lo que ya dije del gato, a eso que hace la esencia de lo que estamos hablando, la característica de lo que estamos hablando. Mientras que la extensión es a la cantidad de sujetos que involucra el término, es decir, el concepto, o lo que es igual. Cada concepto hacia abajo, es decir, más extenso, es menos comprensivo. Y exactamente sucede al revés. Mientras más comprensivo, es decir, mientras más específico, mientras más características no repetibles, únicas o individuales
tiene una definición relacionada a una cosa, a un concepto, entonces es menos extensa. Esto se ve en algo que se llama las pirámides de Hamilton, que voy a explicar ahora con dos de los argumentos que más comúnmente me hacen en los videos. Estas dos pirámides, una es la primera, por supuesto, tiene que ver con la comprensión y la segunda con la extensión. Recuérdense el principio, a mayor comprensión, menor extensión, y sucede exactamente igual a la inversa. A mayor extensión, menor comprensión. Vamos, el concepto 1 tiene una característica específica. Vamos a imaginar a maulla. El concepto 2 incluye al anterior. Si estoy hablando, recuérdense, del gato. Si el concepto 2 debe incluir al gato, ¿qué puedo colocar? Puedo colocar mamíferos o mascotas. Pero el concepto 3, es decir, a mayor cantidad de sujetos a los que se le puede aplicar, debe incluir los dos anteriores. Entonces, si coloco concepto 1 como gato y concepto 2 como mascota, ¿qué puede incluir concepto 3? Por ejemplo, mamíferos, animales, etc. Concepto 4, que incluye el anterior, que puedo meter dentro de las mascotas, que a su vez me permita meter el carro, la PlayStation y la mesa. Pues bienes jurídicos transables en el comercio, es decir, bienes jurídicos que puedo vender, porque los animales se pueden vender, así de sencillo. Es más, ustedes normalmente lo compran, pescados, gallinas, pues cachorros si van a comprar mascota, etcétera, etcétera. Y para explicarlo en el caso de la extensión, recuérdense, serían características específicas, que esas características específicas deben estar incluidas en el concepto que sigue, que a su vez debe estar incluido en el concepto que sigue y a su vez estar incluido en el concepto que sigue. Pero una vez que se va de un concepto 1 a un concepto 2, ha cambiado el concepto. Al igual que ha cambiado la cantidad de gente aplicable a dicho concepto. Igual puede hacerse más específico y menos extenso. Ya no es el gato, ahora es el gato blanco, ahora es el gato de X raza, por ejemplo, ahora es el gato de Ana, o de María, o de Beatriz. Una de las frases que más se me aplicó cuando explico que los humanos tienen un marco legal diferente a los animales es que se ganan el premio y dicen, los humanos también son animales. ¿En serio? A ver, si estamos hablando de los humanos, estamos hablando de unos seres vivos que tienen ciertas condiciones específicas. Es como si yo te dijera, es que los gatos son mis favoritos. Bueno, te debería gustar los perros porque los perros también son mamíferos. No hay una relación de coherencia entre una afirmación y la otra. Y no la hay porque no son categorías iguales o equivalentes. Es decir, el humano es un concepto específico. Normalmente cuando tú dices el humano también es un animal, lo que estás buscando es un elemento que implique la suma de los humanos y del resto de los animales. Es decir, me voy de la comprensión de un concepto con una extensión limitada a una extensión mayor, y lo que hace que la comprensión de este concepto sea menor. Porque cuando decimos que los humanos también son animales, deben de entender que estamos hablando que forman parte del reino de Animalia, lo que implica que estamos haciendo la equivalencia entre un gusano de tierra, una garrapata, un zancudo, una mosca, una cucaracha, es decir, una serie de elementos, incluso los peces. Entonces, cuando decimos los humanos también son animales, en la categoría mental tú crees que estás diciendo me la estoy comiendo, pero mentalmente hablando el proceso es el siguiente. De humano, que tú y yo sabemos que tiene unas características propias, tan propias como la del gato, pasas a animales y piensas que pues son totalmente equivalentes. Digo, porque incluyen la misma extensión. Y resulta que no te das cuenta que cuando hablamos de animales hablamos entonces de toda una serie de factores. Vamos, es decir, que todos estos sujetos, como por ejemplo las cucarachas y los ratones que están en tus casas, deben de estar protegidos al igual que los humanos. Los peces, por ejemplo. Yo sé que si eres vegano me vas a decir, está muy bien, hay que defender a todos los animales y no se pueden comer. Bueno, pero ¿y qué tal si vamos a un concepto? Porque dentro de los animales podemos hablar de los seres vivos y las plantas forman parte de los seres vivos. Por consiguiente, yo podría decir, no te comes ningún ser vivo. Y entonces ahí ya veremos de qué vivirás. Vivirás del aire, supongo, hasta que se muestre que el aire también puede tener algún tipo de sensación o particularidad. Y entonces ya no tendrás forma de vivir, tendrás que vivir de tus pensamientos. Ojo, no me estoy metiendo ahorita con el veganismo per se. Lo que estoy queriendo decir es lo absurdo que es agarrar un concepto, ampliar la extensión y pensar que estamos hablando de lo mismo. Aquí hay otro elemento de equivalencia.
cuando me dicen, tú no eres pro vida, pues no te preocupas de la vida que van a tener con posterioridad. Dice, bueno, me entero que el doctor cuando salva una vida va a decir, oiga, antes de salvarle la vida, que es una categoría específica, vida o muerte, no hay otra, debe preguntarle al paciente, señor, disculpe, ¿es usted feliz? Porque si no es feliz, no lo salvo. Digo, pues me tengo que hacer responsable después de ver cuáles son sus condiciones para ver si vale la pena que siga viviendo. No, eso no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, una cosa es proteger como concepto el derecho a vivir y otra cosa tiene que ver con la calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con muchos otros factores que, por cierto, no necesariamente devienen de un elemento estático, o lo que es igual, no necesariamente una vez que tú naces tienes solo un destino. Pero sobre ese tema ya haré un video aparte que se llama hipocresía, trampa retórica. Cada vez que alguien trata de aplicar un concepto y tú ves que esto no tiene mucho sentido, la equivalencia entre ellos, entonces vuélvele por favor a colocar este video y le explica, mira, estás haciendo una confusión entre la comprensión del concepto y la extensión. Al ampliar la extensión, estás hablando de otro concepto. Simple y sencillo de eso. Ejemplo, María de los Palotes tiene derecho a algo. Por ejemplo, si María de los Palotes es mujer, ¿significa que todas las mujeres tienen derecho a eso? No. Significa que María de los Palotes tiene derecho a eso. Después veremos la categoría si es porque es mujer. Y si es porque es mujer, ¿por qué no porque es persona o ser humano? Digo, porque existen personas no humanas. Sí, las personas jurídicas, pero son entelequias creadas por los humanos. Pero de todas formas eso lo dejo también para otro tema. Bueno, espero haber aclarado esto, pues, y que cuando de repente hayan este tipo de confusión me dicen, el humano es un animal y creas que te la estás comiendo, pues la cucaracha también es un animal, el zancudo también es un animal, la larva es un animal, los parásitos también son animales, la garrapata, que también es un parásito, es un animal, etcétera, etcétera, los peces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es todo por hoy. Quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Humberto On, David Dicaray, José Flores, Néstor Matnaut, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Manuel Pérez, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Luis Vargas, A.I. Alex, Abrazagorus, Guillaume Padrón, Tony Macías, Hot Frigo, Marcos, Alfonso, Cris Balco, Lula, Leonel V. Rojas, Jaime Almenares, Miguel Morales, Alberto Rojas, Harry Wong, Gonzalo Alsina, Juan Arosemena, Eduard Soto, Mariano Civila, Ernesto Pablo, César Alvial, Derliana, Justin Hidalgo, Israel Hernández, Javier, Sebastián Marín, Antonio Urbina, Miuras 92025 y Cristian Contreras. Muchísimas gracias por apoyar al canal. También quiero invitarte a mis redes sociales, Instagram, Twitter, a mis canales secundarios, Capitán Cultura y el Picalibro Live. Recordarles que hago en vivos realmente casi todos los sábados en la red morada. Si quieres participar, pues se te agradecería muchísimo. Pues aquí en YouTube no coloco los enlaces, pero ya saben de qué red te estoy hablando. Dicho esto, pues muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Menos Estado y menos impuestos necesarios. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.